¿Alguna vez os habéis preguntado por qué el sistema de transmisión está en el lado derecho de la bicicleta? Muchas personas se darán cuenta de que el hecho de que tengamos roscas hacia la derecha tiene algo que ver, pero parece que hay algo más. Quédate para descubrir por qué los jinetes, los peces y Egipto tienen algo que ver con esta historia. Así que metamos el globo y empecemos. En prácticamente todas las bicicletas del mundo, la cadena, los desviadores y la transmisión están en el lado derecho. Hay algunas excepciones, como algunas bicis de pista, las BMX con transmisión a la izquierda o bicicletas de montaña con suspensiones complejas, pero en su gran mayoría está a la derecha y es lo que estamos más familiarizados. Así que empezaremos este vídeo observando la transmisión de esta bicicleta y con una pequeña clase de física clásica. ¿Os acordáis de la tercera ley de Newton? Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto, en términos más simples, significa que si un objeto A empuja o ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B también ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en sentido opuesto sobre el objeto A. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que la transmisión esté al lado derecho? Pues más de lo que nos pensamos. Por lo general, la mayoría de los componentes están roscados hacia la derecha o tienen una rosca a la derecha. El desviador trasero usa una rosca a la derecha. Los tornillos de las roldanas del cambio son de rosca a la derecha. Incluso los tornillos que sostienen las bielas son de rosca a la derecha, aunque este no tenga. Sin embargo, hay algunas excepciones, como los pedales. El derecho tiene rosca a la derecha y el izquierdo tiene rosca a la izquierda, para evitar que se suelten al pedalear, o algunos rodamientos del eje de pedalier de rosca izquierda, aunque esto se debe al efecto de precesión, que ayuda a mantener los rodamientos en su lugar. Al apretar los rodamientos en sentido contrario a las agujas del reloj, la precesión crea una fuerza que los empuja hacia el interior del cuadro. Si los rodamientos se atascaran, la precesión los ayudaría a aflojarse. Esto es realmente lo importante, porque facilita el mantenimiento del eje de pedalier. Pero volvamos a la transmisión. ¿Por qué no está en el lado izquierdo? Pues porque si estuviera en el lado izquierdo de la bicicleta, el movimiento antihorario de esta ejercería una fuerza horaria en los tornillos y componentes que los aflojaría. Podríamos decir que el tren de transmisión está montado a la derecha para evitar esto. De esta manera, el movimiento aplica una fuerza de apriete a estos tornillos y roscas. Entonces, ¿por qué no hay transmisiones en el lado izquierdo con roscas a la izquierda? ¿O por qué la mayoría de las roscas son derechas? Si has investigado sobre este tema antes, es posible que hayas leído que la forma en que las personas se montan a la bicicleta es el motivo de que el tren de transmisión esté a la derecha y los jinetes tienen algo que ver en todo esto. Sí, hablemos de caballos. En la antigüedad, los caballeros de la mesa redonda, sí, los del rey Arturo, solían montar a caballo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas son diestras y llevaban la espada en el lado izquierdo. Así podían desvainarla fácilmente con la derecha. Imaginaros luchar con la espada en la mano equivocada. Mal asunto. Y parece ser que montar desde la izquierda ha sido algo que en gran medida ha permanecido, ya que tanto los caballos como los humanos somos criaturas de hábitos, de tradición. Y de tradición en tradición, esto se trasladó a las bicis. Hoy en día, la mayoría de la gente subimos a la bicicleta por el lado izquierdo, pero no por la espada. Lo hacemos porque así, al apoyar el pie izquierdo en el suelo, podemos impulsarnos con la pierna derecha, que suele ser la pierna más fuerte. Otras teorías dicen que la transmisión está a la derecha porque las primeras bicicletas con transmisión, conocidas con el nombre de safety bikes, bicis seguras, venían de Inglaterra, donde se conduce por la izquierda. Por eso se montaba por el lado de la acera, que en aquella época era más alta que las que tenemos actualmente. Así, al tener la transmisión en la derecha, se evitaba dañar la bicicleta con la acera y que la ropa no se manchara con la grasa de la cadena al montar. Tengo mis dudas sobre esto. Volviendo a la rosca derecha de la que hablaba al principio del vídeo, es el turno para nuestro viejo amigo Arquímedes, quien fue una de las primeras personas en utilizar una rosca de manera efectiva.
Si prestaste atención en la escuela, probablemente habrás oído hablar del tornillo de Arquímedes. Se trataba básicamente de una bomba hidráulica que utilizaba tornillos giratorios para elevar el agua por un tubo. Aparentemente la describió durante su visita a Egipto en el año 234 a.C. Los antiguos egipcios la utilizaban para sacar agua del Nilo. Y del tornillo de Arquímedes surgieron las roscas, que se vieron por primera vez en prensas de madera para extraer aceite de oliva y jugo de uvas, es decir, vino. Las primeras roscas se fabricaban a mano, un proceso laborioso y lento, y la mayoría de la gente que las hacía era y es diestra, lo que significa que tiene mayor destreza con la mano derecha y que la mayoría de las herramientas que utilizaban para fabricar esas roscas estaban diseñadas para usarse con la mano derecha. Al fabricarlas a mano era más fácil y natural para las personas diestras girarlas en sentido horario, es decir, rosca derecha, que en sentido antihorario, que vendría a ser rosca izquierda. Con la llegada de los tornos y otras herramientas mecánicas, la rosca derecha ya se había establecido como el estándar, debido a la influencia de los diestros y la facilidad de fabricación. Pero, ¿por qué tantas personas son diestras? Pues la respuesta está en nuestro cerebro y cómo funciona. Está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. El hemisferio izquierdo, que controla el lado derecho del cuerpo, es dominante en la mayoría de las personas. No se sabe con exactitud el porqué, aunque hay estudios que sugieren que la genética juega un papel importante, ya que hay más probabilidades de ser diestro si tus padres también lo son. Es interesante observar que la lateralidad, como se conoce, no es exclusiva de los seres humanos. También lo vemos en muchos animales, como por ejemplo el pez dorado o el pulpo, que tienen un lado preferido y este es el diestro. ¿No es curioso? Y después de todo esto, ¿qué? ¿Cómo te quedas? Bueno, en resumen, la transmisión de la bicicleta está a la derecha porque las roscas se aprietan a la derecha. Tengo un amigo que dice: la derecha oprime, la izquierda libera. Y a su vez, las roscas son así de derechas porque la gran mayoría de personas somos diestros. Y esta dominancia ha influido en el desarrollo de herramientas de tecnología a lo largo de la historia. Espero que os haya parecido muy interesante este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier duda, como siempre, os invito a compartirlas aquí abajo en la sección de comentarios y si os ha gustado, darle al pulgar hacia arriba. Muchas gracias y hoy os vais a dormir sabiendo una cosa más. Así que nos vemos, hasta luego.